¿Cuáles son los leales y cuáles son los desleales? ¿Cómo es mi forma de hacer política? Gisela Garzón. Mi forma de hacer política se basa en la reflexión, el análisis y la profundidad. No soy partidaria de tomar decisiones apresuradas ni de actuar por impulso ante las circunstancias. Prefiero tomarme el tiempo necesario para comprender lo que está sucediendo, evaluar las consecuencias y construir propuestas sólidas, fundamentales, en valores y principios claros. Gisela Garzón se manifiesta ante la prensa. Creo firmemente en una política pensada desde la ética, desde el compromiso con los más vulnerables y no desde el mero interés electoral o personal. Vayamos a mirarla porque está dando una clase y una lección increíble. ¿Cómo es mi forma de hacer política? Prefiero no precipitar. Me tomo el tiempo necesario para pensar, para procesar, para entender lo que ocurre y desde ahí proponer. Lo que está sucediendo hoy en nuestra revolución ciudadana me trae a la memoria el 2017, en una etapa marcada por el desgaste del ejercicio de gobierno. Una organización aferrada a las lógicas institucionales y sobre todo una traición que nos obligó a resistir. Y resistimos haciendo lo que sabíamos hacer en política, pero política de verdad, con contenido, con convicción, con una claridad ideológica innegociable desde la izquierda. Hoy, frente a los intentos de implosión y al ruido interesado de ciertos sectores, yo no veo un quiebre terminal. Veo un proceso necesario, cíclico incluso. Sí, y solo sí, se está dispuesto a aprender. Aprender implica enmendar, asumir errores, escuchar las voces silenciadas y sobre todo nombrar las violencias que nos atraviesan. La violencia de género no es un invento, no es un problema externo ni ajeno. Habita también nuestras filas, nuestros espacios. Negarla es una irresponsabilidad política y también una traición ética a las víctimas. Quienes militamos desde el feminismo dentro de este proyecto, no lo vamos a permitir. Nombrar la violencia no debilita el proceso, lo fortalece, pero no basta con nombrarla, hay que enfrentarla y para eso es urgente un protocolo real, garantista, que proteja a las víctimas, que impida la instrumentalización de sus dolores, que habilite espacios de confianza, que nos permita acompañar con dignidad y con firmeza. No estamos dispuestas a seguir repitiendo viejos silencios. Lo he dicho antes y lo repito. Oigan, esta no es la revolución ciudadana que construimos. El momento exige volver al origen y con él a la ética de un proyecto que alguna vez redujo la pobreza, combatió las desigualdades y le devolvió al país una noción de paz que hoy parece un recuerdo lejano. Hagamos una gran mesa donde estemos los anteriores y actuales dirigentes, las autoridades locales de todos los niveles, legisladores y exlegisladores, militantes de base y cuadros territoriales, para reencontrarnos y reconstruir una hoja de ruta colectiva sólida que vuelva a nacer. Desde el territorio, que es donde el proyecto siempre tuvo sentido. Es tiempo de honrar lo que hicimos, pero también de reconocer lo que no supimos o no quisimos ver. Y si no lo hacemos ahora, poco podremos construir hacia adelante. No se trata de improvisar desde la coyuntura ni de caer en la lógica hueca de las redes sociales, donde la política se mide por seguidores y no por coherencia. Se trata de confiar en nuestra gente, de volver a creer en ese pueblo que nos dio todo, incluso cuando no creía en nadie más. Porque para eso luchamos, para ser coherentes con la historia que defendemos. No para responder cada ataque con un tuit o cada crítica con una reacción. Nuestra lealtad no está en los algoritmos, está en el pueblo. Y ahí es donde siempre vamos a estar. Lo que está ocurriendo hoy en nuestro movimiento, la Revolución Ciudadana, me recuerda inevitablemente el año 2017. Un momento complejo y definitorio. Fue una etapa marcada por el desgaste del gobierno, por tensiones internas que revelaron cómo ciertas lógicas institucionales comenzaron a dominar sobre los ideales originales del proyecto. Esa dinámica generó fracturas, distanciamientos
y en algunos casos verdaderas traiciones a los principios que nos dieron origen como movimiento político. Pero frente a esa crisis, nuestra respuesta fue clara. Hicimos política, pero política de verdad. No nos refugiamos en victimismos ni en discursos vacíos. Nos mantuvimos firmes en nuestras convicciones, defendiendo una izquierda coherente, transformadora y profundamente democrática. Entendimos que la política no solo es gestionar, sino también resistir, proponer y reconstruir cuando las estructuras se corrompen o pierden rumbo. Increíble lección, increíble lección. Créame, sigamos mirando. Como es mi forma de hacer política, prefiero no precipitar. Me tomo el tiempo necesario para pensar, para procesar, para entender lo que ocurre y desde ahí proponer. Lo que está sucediendo hoy en nuestra revolución ciudadana me trae a la memoria el 2017, en una etapa marcada por el desgaste del ejercicio de gobierno. Una organización aferrada a las lógicas institucionales y sobre todo una traición que nos obligó a resistir. Y resistimos haciendo lo que sabíamos hacer en política, pero política de verdad, con contenido, con convicción, con una claridad ideológica innegociable desde la izquierda. Hoy, frente a los intentos de implosión y al ruido interesado de ciertos sectores, yo no veo un quiebre terminal. Veo un proceso necesario, cíclico incluso. Sí, y solo sí, se está dispuesto a aprender. Aprender implica enmendar, asumir errores, escuchar las voces silenciadas y sobre todo nombrar las violencias que nos atraviesan. La violencia de género no es un invento, no es un problema externo ni ajeno. Habita también nuestras filas, nuestros espacios. Negarla es una irresponsabilidad política y también una traición ética a las víctimas. Quienes militamos desde el feminismo dentro de este proyecto, no lo vamos a permitir. Nombrar la violencia no debilita el proceso, lo fortalece, pero no basta con nombrarla, hay que enfrentarla y para eso es urgente un protocolo real, garantista, que proteja a las víctimas, que impida la instrumentalización de sus dolores, que habilite espacios de confianza, que nos permita acompañar con dignidad y con firmeza. No estamos dispuestas a seguir repitiendo viejos silencios. Lo he dicho antes y lo repito. Oigan, esta no es la revolución ciudadana que construimos. El momento exige volver al origen y con él a la ética de un proyecto que alguna vez redujo la pobreza, combatió las desigualdades y le devolvió al país una noción de paz que hoy parece un recuerdo lejano. Hagamos una gran mesa donde estemos los anteriores y actuales dirigentes, las autoridades locales de todos los niveles, legisladores y exlegisladores, militantes de base y cuadros territoriales, para reencontrarnos y reconstruir una hoja de ruta colectiva sólida que vuelva a nacer. Desde el territorio, que es donde el proyecto siempre tuvo sentido. Es tiempo de honrar lo que hicimos, pero también de reconocer lo que no supimos o no quisimos ver. Y si no lo hacemos ahora, poco podremos construir hacia adelante. No se trata de improvisar desde la coyuntura ni de caer en la lógica hueca de las redes sociales, donde la política se mide por seguidores y no por coherencia. Se trata de confiar en nuestra gente, de volver a creer en ese pueblo que nos dio todo, incluso cuando no creía en nadie más. Porque para eso luchamos, para ser coherentes con la historia que defendemos, no para responder cada ataque con un tuit o cada crítica con una reacción. Nuestra lealtad no está en los algoritmos, está en el pueblo. Y ahí es donde siempre vamos a estar. En conclusión, ecuatorianos, hacer política con paciencia, convicción y claridad ideológica no es fácil en tiempos de agitación y polarización. Pero es precisamente en esos momentos donde se demuestra el compromiso real con un proyecto transformador. Como dijo la ex asambleísta, mi forma de hacer política sigue siendo fiel a los principios, consciente
de que construir una alternativa de izquierda viable requiere tiempo, resistencia y mucha coherencia. Frente a los desafíos actuales, lo único válido es seguir haciendo política con verdad y con valentía. Me dejó boquiabierta. Y ahí tengo mujeres leales a la revolución. Sofía Espín, Viviana Veloz, Mireya Pazmiño. Y entre los hombres, Ricardo Patiño, que ha sido perseguido. Lo mismo Sofía, que tuvo un exilio. Sofía Espín, primero a Bolivia y luego a México por la persecución que le montaron los Morenos, los Lazo, estos sinvergüenzas. Mi admiración para estas mujeres y para los hombres auténticamente revolucionarios, que jamás dieron el pie a torcer, porque son auténticos revolucionarios. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos.